Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Quisiéramos empezar agradeciéndoles a todos los que nos vienen acompañando en nuestros hashtags a través de webinars durante los últimos 2 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que este, como todos nuestros otros webinars, sean de mucha utilidad para ustedes. Agradecemos también a nuestra empresa miembro Flowen y a todo su equipo por ayudarnos a coorganizar este evento, el cual sabemos que será un éxito. Aprovecho para darles algunas indicaciones. Todos los comentarios, dudas, consultas que tengan, las pueden escribir por el chatbox para asegurarnos de leerlas y poder responderlas a lo largo de la presentación o al final de la presentación si es que son consultas para nuestros expositores. El chatbox es el panel de comunicación por el donde acabamos de enviar el mensaje que dice por acá. Asimismo, micrófonos y cámaras todos apagados, por favor. Solo nuestro expositor podrá tener su micrófono y cámara, si lo desea, prendida. Y finalmente, este webinar está siendo grabado y va a ser colgado en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar a partir de mañana por la tarde o el lunes temprano. Así que, sin más, vamos a dar inicio. Para empezar, quisiéramos recordarles cuál es nuestro objetivo como organización. Queremos ciudades sostenibles que brinden un entorno más seguro y saludable para las personas. Al inicio queremos darles un mensaje de Juanita Álvarez, quien es la directora del Network de las Américas del Consejo Mundial de Construcción Sostenible, el World GBC, y nos va a hablar un poco sobre cuál es la estrategia del Consejo en estos próximos años, cuáles son las nuevas rutas estratégicas, cuáles son los nuevos objetivos y en dónde es que tenemos oportunidades como GBCP y como asociados, aliados y miembros de la Comunidad Verde de participar con ellos y tener un impacto verdadero. Así que los dejo con el mensaje de Juanita para luego proceder a nuestro webinar del día de hoy. Hola, buen día para todos. Mi nombre es Juanita Álvarez, Head of Engagement in Networks del World Green Building Council. El día de hoy les voy a hablar sobre la estrategia del World GBC para el movimiento de construcción sostenible. Para todos es de conocimiento que el entorno construido y las edificaciones pueden y realmente deben responder a los grandes desafíos de sostenibilidad y salud que enfrenta el mundo y nuestros países. El planeta nos ha venido hablando desde hace varios años, mostrándonos desde distintos desastres naturales, situaciones y las consecuencias que ha implicado que necesitamos generar una acción hoy y ahora, que necesitamos cambiar nuestros hábitos, nuestra industria para lograr aportar soluciones que protejan a nuestro planeta y nuestros ecosistemas y ambiente. Y es así como el entorno construido es una gran solución al cambio climático. Nosotros debemos ser conscientes del impacto que nuestra industria genera
Y es por eso que sabemos que las edificaciones son responsables del 37% de las emisiones globales de carbono. También sabemos que somos responsables en la industria de la construcción del 50% de los materiales que son extraídos y que para el 2060 el stock de edificaciones en el mundo se espera que se duplique. El tiempo se agota y necesitamos generar acciones inmediatas y que sean efectivas para lograr la reducción de emisiones, para cumplir con el escenario de 1.5 grados centígrados, que no incremente más de esta meta que se acordó en los acuerdos de París, y que en cada cumbre climática seguimos revisando y seguimos identificando oportunidades y soluciones para aportar. Y es así como nace el movimiento del World Green Building Council, una organización que es una red local, regional y global, que tiene más de 70 consejos de construcción sostenible que nos representan en el mundo, con más de 36,000 compañías que comparten con nosotros en su ADN la convicción por una construcción sostenible, por un entorno construido de manera sostenible, y que catalizan la adopción de esta filosofía para todos en todas partes. Y es así como el World GBC tiene distintas rutas de impacto para poder trabajar en esta transformación y lograr el seguimiento y medir el progreso de cómo trabajamos para la construcción sostenible. Y lo hacemos a través de la colaboración, establecer alianzas sectoriales mutuamente beneficiosas que nos permitan generar un mayor impacto a distintas escalas locales, regionales y globales, que trabajamos implementando distintos recursos con nuestros miembros y aliados. Buscamos promover y apoyar el desarrollo de políticas públicas para que la construcción sostenible se vuelva la nueva línea base, esa nueva forma de construir, y que sea a partir de estas políticas, códigos y estándares que elevemos la ambición hacia las mejores prácticas, los mejores estándares y criterios de sostenibilidad en nuestros procesos constructivos. Y es así como también promovemos el apoyo del desarrollo y la implementación de distintas herramientas de certificación creadas por nuestros Green Building Councils para atender las necesidades de los diferentes mercados y negocios, para promover el caso de negocio de la construcción sostenible, donde reunimos la data, la información que nos permite establecer esos puntos donde está el retorno de la inversión, donde está todos aquellos datos que justifican el por qué construir sostenible es un mejor negocio, y lo podemos hacer desde la responsabilidad con nuestro entorno y con nuestros ecosistemas y planeta. Y es así como es importante trabajar desde el área de la comunicación, lograr un intercambio de conocimiento entre GBCs, aliados y miembros para lograr compartir esa visión y comunicar la urgencia de lo que estamos realizando, y celebrar los casos de éxito, las lecciones aprendidas, y poder replicar las herramientas que hacen sentido, que muestran efectividad y que nos permiten acortar esa curva de aprendizaje entre unos países y otros, entre unas iniciativas y otras. Y es ahí donde vienen espacios como estos de educación para desarrollar recursos, herramientas educativas, eventos y capacitación que promuevan la mayor capacidad del mercado para adoptar soluciones a gran escala en pro de la sostenibilidad. Y de ahí viene también un tema muy importante, y es la innovación. Poder inspirar, promover líneas de trabajo que generen ideas pioneras en el mercado y que se establezca una visión ambiciosa de la industria por la descarbonización, por apoyar los esfuerzos de los distintos Green Building Councils en su impacto local, y que permita también atraer la inversión hacia estas dinámicas de mercado de construcción sostenible, donde podamos generar mejores productos financieros, un movimiento de inversión responsable, y que podamos lograr promover y apoyar el despliegue rápido de proyectos de construcción sostenible a la escala y a la urgencia que lo estamos necesitando. Y es así como el World GBC desde hace 2 años se planteó una nueva estrategia para los próximos años y para todo nuestro movimiento de construcción sostenible, donde establecimos 3 áreas de impacto: acción climática, salud y bienestar, y recursos y circularidad. Cada una de estas áreas de impacto busca ofrecer soluciones, proyectos e iniciativas que aporten al cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible, donde la industria de la construcción puede aportar a más de 9 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y para cada una de estas áreas de impacto nosotros tenemos un proyecto global que busca establecer metas que se puedan trabajar desde la colaboración global hasta el impacto regional y local, donde para acción climática tenemos el proyecto que llamamos Advancing Net Zero, que tiene como meta la descarbonización total del entorno construido y donde para el 2030 buscamos que todos los edificios nuevos, la infraestructura, las renovaciones, tengan un 40% menos de carbono incorporado con una reducción de carbono inicial muy significativa y donde buscamos que todos los edificios nuevos tengan un carbono operativo neto cero. Ahora, si hablamos de salud y bienestar, para este proyecto, para esta área de impacto tenemos el proyecto de Better Places for People, un proyecto que tiene como meta lograr un entorno construido que ofrezca edificaciones, comunidades y ciudades sostenibles, equitativas y resilientes. Cuando estamos hablando de esta nueva planeación estratégica, estamos hablando ya no solo de edificaciones individuales, sino estamos estamos teniendo una visión holística al entorno construido y a cómo podemos trabajar desde diferentes frentes que amplifiquen nuestro impacto y nuestro desarrollo como industria. Y para el 2030 estamos buscando una mejora sustancial en la salud pública y el bienestar a través del desarrollo de un entorno construido sostenible en todo tipo de edificaciones nuevas y existentes y con un enfoque en viviendas de calidad para todos, donde a través de distintas herramientas, conocimiento, educación, ofrecemos herramientas para que la industria, cada GBC y sus miembros puedan trabajar sobre este frente y promover la salud y el bienestar para todos en todas partes. Ahora, para el proyecto de recursos y circularidad, esta es una iniciativa que venimos trabajando desde el año pasado y donde buscamos generar un nuevo proyecto global que promueva un entorno construido que facilite la regeneración de los recursos, de los sistemas naturales y que al tiempo también proporcione beneficios socioeconómicos a través de una economía circular. Y nuestra meta para el 2030 de este proyecto es lograr el uso sostenible y eficiente de los recursos naturales dentro del entorno construido, logrando cero residuos y trabajando hacia un entorno construido con un agotamiento neto cero de recursos. Y como les venía hablando, esto lo logramos a través de nuestras distintas formas de impacto y de lograr la transformación. Y esto se traduce también a nuestros agentes de impacto, donde trabajamos con más de 36,000 compañías miembros que hacen parte de nuestros GBCs, más de 70 consejos de construcción sostenible en el mundo, nuestros proyectos globales, regionales y los locales, las alianzas con distintas organizaciones que tienen como objetivo esta misma identificación con la descarbonización total del entorno construido y trabajar con los gobiernos locales y nacionales para promover estas metas y el alcance de los diferentes compromisos de cada país con los acuerdos de París y con las metas para cambio climático, y donde buscamos que todo esto permee también en los diferentes profesionales como ustedes que están hoy en este espacio de capacitación y de conocimiento y que se puedan volver amplificadores de esta información, embajadores de la construcción sostenible al recibir el mejor conocimiento, las mejores prácticas, educación e información para ustedes llevar a sus lugares de trabajo, para implementar en sus roles y para ser agentes de cambio junto con nuestro gran movimiento de construcción sostenible. En esta diapositiva ustedes pueden ver dónde tenemos presencia en las diferentes regiones, en los distintos países y cómo estamos trabajando con todos los GBCs del mundo para promover esta transformación desde estas áreas de impacto, estas áreas de colaboración y donde la palabra principal siempre va a ser colaboración, trabajar en conjunto con ustedes, con todos los actores que hacen parte de esta industria. Y es así como los invito a que toquen la puerta de sus Green Building Councils para que se sumen a este esfuerzo, para que sean parte de las personas que aportan a este movimiento con su conocimiento, con su intención, con su pasión,
para lograr un entorno construido sostenible para todos en todas partes. Con esto finalizo y los quiero invitar a que conozcan más del World GBC, de nuestro movimiento, y nos sigan en nuestras redes sociales, consulten toda la información, publicaciones y reportes que tenemos para todos ustedes sobre estos proyectos e iniciativas. Y si quieren contactarme, les dejo ahí mi correo electrónico. Muchísimas gracias y espero disfruten de este espacio de conocimiento e intercambio de información y mejores prácticas con el GBC Perú. Bueno, muchísimas gracias a Juanita por un mensaje bastante claro, bastante importante y que nos alinea un poco a la temática del día de hoy. Como ustedes han podido ver como organización, GBCP, estamos muy alineados a las tendencias internacionales, muy alineados a buscar el bienestar y salud de las personas, muy alineados a buscar y seguir buscando eficiencias en los diferentes recursos. Por eso que el día de hoy vamos a escuchar a nuestra empresa miembro Flown, quienes son expertos líderes en tratamientos de aguas residuales. Este es un tema que hemos hablado muchísimo y no se puede hablar suficiente sobre este tema. Cada vez se habla más, cada vez se discute más, cada vez los vemos más presentes en diferentes proyectos, ¿no? Las famosas plantas de tratamiento de aguas residuales, cómo funcionan, huelen, no huelen, los diferentes mitos. Hoy estamos acá para hablar de todo aquello y poder también absolver todas sus dudas y conceptos. Pero bueno, ahora los invito a escuchar a William González, quien es el CEO de Flowen y consultor internacional en tratamiento de aguas. También a Renzo Velázquez, quien es especialista en tratamiento de agua en Flowen. Así que, William, Renzo, bienvenidos. Pueden compartir ahora su pantalla, su presentación y podemos dar inicio a esta parte de web. Buenas tardes, Francesca. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Excelente presentación, introducción, la verdad, muy interesante y felicitaciones por todo lo que vienen haciendo. La verdad, en los últimos años es algo bastante interesante y bastante importante, creo, el tema de la sostenibilidad en las edificaciones, ¿no? Cada vez hay más proyectos de este tipo y, bueno, Flowen siempre apoyando de la mano en el tema del agua, en el reciclo, el reuso de las aguas de cualquier tipo para poder, pues, reducir el impacto ambiental de todo tipo de construcciones. Ahora también está Renzo. Renzo, adelante, por favor. Hola, Francisca, muchas gracias por la introducción. La verdad, bastante contento de estar acá otra vez nuevamente en este espacio, ¿no? Para poder comenzar aspectos técnicos en temas de tratamiento de agua en edificaciones. La verdad, esperemos que puedan sacar algo respecto a esto y vamos editando. Excelente, Renzo, William. Les recuerdo a todos nuestros participantes, por favor, de mantener sus micrófonos apagados para evitar interferencias, para que podamos escuchar a ambos, William y Renzo, con claridad. Daremos inicio. Perfecto, Francesca. Presentarles primero un poco acerca de Flowen. Flowen es una compañía especializada, como ya dijo Francesca, en el tema del tratamiento y el reuso de las aguas residuales. Y cuando hablamos de aguas residuales hablamos de diversos tipos de agua, ¿no? Porque hay aguas residuales que generan la industria minera, hay aguas residuales que generan los condominios, las ciudades mismas, los municipios, nosotros vemos en nuestras casas, las industrias, la industria de alimentos, la agroindustria, la industria de plantas de beneficio, la industria de pinturas, explosivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las industrias que tenemos aquí en el país y en el mundo. Entonces, cada caso hay que tratarlo por particular. En este caso, la presentación se está enfocando en el reciclo de las aguas grises y algunas consideraciones técnicas que hay que tener en cuenta en los proyectos. En base a la experiencia y a lo que hemos estado viendo, la verdad es que todavía en Perú estamos en pañales en este tema de reciclo de aguas grises. Se hacen proyectos todavía con bajo perfil técnico, sin considerar muchas cosas y muchos puntos técnicos que son de importancia. Bueno, esto debido porque no tenemos un control adecuado, no existe una normativa técnica para el tema de aguas grises, a nivel de instalación, no existe normativa técnica respecto al tipo de planta o tampoco existe al tipo de calidad de agua que debe tener para el tema de aguas grises, ¿no? En otros países como Europa esto está un poco más avanzado, sin embargo, lo que vamos a mostrar ahorita con ayuda de Renzo son los puntos más resaltantes que le va a servir para sus proyectos de reciclo de aguas grises. Adelante, Renzo. La siguiente diapositiva. Estos son algunos de nuestros clientes con los que hemos venido trabajando en los últimos años.
tanto el reciclo de aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, aguas grises también para edificaciones sostenibles, proyectos que trabajamos desde la etapa de ingeniería conceptual, o sea, desde cómo conceptualizar el proyecto para poder ver cómo se van a vivir las redes, dónde va a estar ubicada la planta, qué tecnología se va a usar, cuánto va a costar a nivel de inversión, costos operativos, costo de inversión, qué costo-beneficio va a traer esto para la empresa, ¿no? Desde esa etapa, pasando por proyectos también de diseño de ingeniería básica, ingeniería de detalle, posteriormente proyectos de implementación ya en mano también, en las cuales pues montamos sistemas de tratamiento desde pequeños caudales hasta altos caudales, altos flujos, y también pues dedicados a la operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento, que yo creo que es algo importante, porque no solo es instalar un sistema de tratamiento, sino que hay que hacerlo sostenible en el tiempo y que perdure y que pues pueda ser al final un beneficio para la empresa y no solo para cumplir una normativa o un certificado, ¿no? No solo para colgar el diploma, como decimos, sino que sea verdaderamente sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, voy a dar el pase a Renzo para que pueda continuar con la presentación y vamos más adelante, voy a ayudarlo para las consultas y todos los temas que vamos a ir viendo poco a poco. Adelante, Renzo. Listo, muchas gracias William por la introducción. La verdad, espero que hayan podido conocer un poco de Flowing, ¿no? Sobre lo que hacemos. Y bueno, el tema que nos atañe el día de hoy es plan de tratamiento de aguas grises, ¿no? Algunos aspectos técnicos para las edificaciones sostenibles. Pero antes de hablar de los aspectos técnicos, es importante mencionar siempre qué es una planta de aguas grises, ¿no? Porque tal vez no tenemos tan separado lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales de una de aguas grises. Hay ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta al momento de diseñar el proyecto y es por eso que vamos a empezar por este punto importante. Lo primero es señalar cuáles son las aguas grises y cuáles son las aguas negras y domésticas, ¿no? Las aguas grises son las provenientes, por ejemplo, de lo que son duchas, lavabos, son los que no contienen, pues, restos de materia fecal, orgánica, que pueden ser, pues, las aguas negras, ¿no? Como las que denominamos que salen de los inodoros. También tenemos las aguas de la vajilla, grifos y lavadoras, ¿no? Que tienen, por ejemplo, detergentes, desinfectantes, que también pueden aportar justamente al flujo de aguas grises de una edificación, ¿no? Nos vamos a enfocar en estos puntos acá para que puedan identificar bien cómo separar las líneas y cuál es el tratamiento adecuado para este tipo de aguas. El conjunto de todas, ¿no? De las aguas negras que provienen de los inodoros, más las aguas grises serían lo que denominamos aguas domésticas. Entonces, las aguas grises al final contienen pues todo lo que se va por el lavado, todo lo que se va por la ducha, todo lo que nosotros utilizamos de forma doméstica pueden llegar a nuestras aguas grises, ¿no? Entonces, vamos a separarlo en dos puntos. El primero va a ser la contaminación físico-química y el segundo, contaminación microbiológica. Luego vamos a andar un poco más cuando hablemos de los parámetros de diseño, pero quiero que entiendan bien esta parte para que podamos seguir avanzando. En lo que es contaminación físico-química, básicamente tenemos todos los productos químicos que se utilizan para el cuidado, pues, de higiene personal, ¿no? Por ejemplo, tenemos shampoo, jabones, detergentes, ¿no? Y también parte de los sólidos que podemos encontrar, como son vellos, pelos, etcétera, ¿no? Y en contaminación microbiológica tenemos, pues, nitrógeno proveniente de la orina, ¿no? Y restos, pues, de rastros de heces que pueden ser microbiológicos, ¿no? La idea no es que estén, pues, el inodoro conectado, sino más bien puedan ser restos, pues, de lavado o algo por el estilo, ¿no? Es muy poco común, pero sí se puede encontrar, por eso que debemos estar bastante atentos a cuál va a ser la composición de nuestra agua gris, y eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos justamente los parámetros de diseño. Lo siguiente es por qué es justamente que separo las aguas grises de las aguas domésticas o de las aguas negras, mejor dicho, ¿no? Es porque tienen un tratamiento diferente, ya que el tratamiento convencional, que por lo general es el tratamiento biológico que conocemos, como por ejemplo los activados, MBBR o SBR, ¿no? No pueden interactuar muy bien con ese tipo de aguas debido justamente a los componentes que tienen, ¿no? Como champú, jabón, que al final pueden producir espumas y desinfectantes que también inhiben a los organismos que se encargan del tratamiento biológico, ¿no? Es como, pues, intentar tratar con bacterias un jabón, las va a eliminar, las va a remover. Entonces, la idea justamente es no utilizar ese tipo de plantas biológicas para aguas grises. Hay otras consideraciones, por ejemplo, en temas de nutrientes. Las plantas biológicas necesitan nutrientes, los cuales no van a estar, pues, en las aguas grises porque no hay un aporte de materia orgánica o no hay un aporte considerable, ¿no? También, como le mencionaba, ¿no? La gran cantidad de espuma que se puede formar
me genera que tenga que echarle antiespumante. Y el antiespumante, como es un aditivo químico, me representa pues un gasto de consumible que es constante. Entonces, al final, pues, me puede aumentar mucho los costos operativos en mi planta biológica. Lo tercero es que el operador tiene que estar la mayor parte revisando que el sistema no rebalse, porque como pueden ver acá en las imágenes, puede llegar a estar de esta forma, ¿no? Entonces, si alguien no está supervisando eso, puede ocasionar bastantes problemas en el sistema y eso puede ocasionar al final, pues, que mi planta pare y que no pueda tratar mis aguas, ¿no? Y lo último, con respecto a la aireación, al final se necesita pues una aireación constante de 24 horas para que no se formen malos olores, entonces esos son en procesos biológicos, entonces para yo evitar esto, pues al final coloco pues una planta de aguas grises que me supone pues tener un sistema más pequeño, más compacto y con una efectividad mayor para este tipo de aguas en específico, ¿no? Entonces, para poder ponerlo en perspectiva, esto es una planta de aguas grises estándar, por así decirlo, ¿no? Con todos los componentes principales para poder lograr el tratamiento efectivo del agua. Como pueden ver, básicamente tiene un sistema físico-químico, ¿no? Con dosificación de reactivos, por ejemplo, coagulantes, floculantes, neutralizantes en caso se necesite, ¿no? Antiesfumante en caso ya la cantidad pues, de champú o detergente sea mayor. Esto, por ejemplo, en el caso de lavanderías, ¿no? Lavadoras, donde tal vez se utiliza bastante ese tipo de químicos que generan espumas, entonces ya es necesario pues utilizar lo que es el antiespumante. Sin embargo, vamos a ver más adelante que en el primer paso, en el tratamiento físico-químico, se elimina gran parte de ¿no? Luego está lo que sería la filtración, ¿no? Para remover esos pequeños sólidos que quedan en el agua. Estos pequeños sólidos que son bastante pequeños y tal vez no han podido ser removidos al momento de la dosificación de los químicos, ¿no? Porque al final me remueve pues a un 98, un 99%, pero para yo removerlo al 100%, siempre es necesario pues un sistema de pulimiento, ¿no? En este caso la filtración. Y luego pues ingresar al sistema de desinfección, ¿no? Acá por ejemplo se combina desinfección UV con cloro, que también es mucho más eficaz para eliminar lo que son virus, patógenos, bacterias, etcétera, ¿no? La idea es tener un sistema completo que asegure una calidad de agua tratada bastante buena. Acá vamos a ver paso por paso cada parte del tratamiento, ¿no? Para que lo puedan ver mucho mejor. Acá, por ejemplo, podemos ver que está el agua gris, ¿no? Eso es lo que denominamos agua gris, ¿no? Agua con bastante contenido de jabones, ¿no? Bastante espuma, un agua bastante blanquecina, ¿no? Que luego con la adición de coagulantes, floculantes y otros químicos, ¿no? Ayudan justamente a separar el agua de estas espumas, estos sólidos, estos jabones que se encuentran en el agua, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver en este videíto, ¿no? No sé cómo poner, creo que perdón, creo que no puedo colocar el video, pero básicamente como pueden ver acá, se coloca se añade, perdón, el químico, ¿no? El coagulante y el floculante, y a partir de la prueba de jarras, que simula pues cómo es que se va a hacer el tratamiento, se separa, ¿no? El agua. Acá lo pueden ver de mejor manera, básicamente lo que se hace pues es desestabilizar los sólidos que se encuentran acá para que pueda ser más fácil su sedimentación. Lo siguiente es la filtración, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando de lo que es la filtración de anillas, que es una filtración bastante buena, hay de 100 a 20 micras, en este caso vamos a exponer uno de 50 micras, que lo que realiza básicamente es una inyección a través de la fuerza centrífuga, estas son las anillas, ¿no? Estas son lo que denominamos anillas, es el cartucho del filtro. Estos van a girar a una cierta cantidad de RPMs, lo que va a hacer que el agua fluya por esos agujeros de las anillas y los óleos, que tienen un mayor micraje a los poros de las anillas, se van a quedar retenidos, ¿no? Haciendo que se separe de una mejor manera. También, para poder afinar esto mucho mejor, estamos hablando de sólidos más pequeños, por ejemplo, de 3 a 5 micras, tenemos la filtración con zeolita, ¿no? Que es un mineral absorbente, y carbón activado, que también es absorbente, ¿no? La idea es que estos sólidos se queden retenidos a partir de estos lechos filtrantes. En el caso de la zeolita, yo remuevo lo que son los sólidos mayores a 3 a 5 micras, y el carbón activado lo que hace es reaccionar con ciertos químicos que se encuentran justamente en los contaminantes para reducir lo que son olor, sabor y otro tipo de parámetros organolépticos, ¿no? Esto es muy importante si es que se quiere llegar, por ejemplo, a un nivel de calidad para ya uso doméstico, ¿no? Lo que es desinfección UV,
¿no? Bastante importante, porque la desinfección UV lo que me permite básicamente es eliminar gran parte, por no decir pues la totalidad de toda la carga microbiológica, de toda la carga microbiológica del agua residual. Muy importante señalar que no se puede utilizar un sistema de tratamiento con UV si es que no se ha reducido la turbidez, si es que no se ha clarificado el agua anteriormente, ¿no? La idea es justamente que los rayos UV puedan ingresar al agua, ¿no? Evitando pues obstáculos como sólidos, como turbidez alta, y puedan eliminar la mayor cantidad de bacterias. Y el tema de la cloración, que es bastante importante. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué uso un UV y luego cloración? Se supone que el UV ya redujo pues la mayor cantidad de microorganismos, ¿no? O sea, supuestamente ya debería salir sin microorganismos. La idea de cloro, si revisamos pues por ejemplo la normativa de lo que es agua para consumo humano, es que quede parte de cloro en el agua, ¿no? Lo que llamamos un cloro residual. La idea de tener cloro residual es que al momento de la distribución del agua, ya cuando tengo el agua tratada y la quiero mandar, por ejemplo, a mi sistema de riego o a mis inodoros, es que este cloro residual evite la proliferación de bacterias durante este proceso de distribución, ¿no? Ya que en las tuberías se pueden formar y pueden haber generación de biofilms y otro tipo de sustancias que tal vez no se pueden formar si es que se tiene cloro, ¿no? La idea es tener un cloro residual que me ayude justamente a evitar esta formación y proliferación de microorganismos. Entonces, entendiendo mucho mejor cómo es que funciona una planta de aguas grises y cómo es que funciona el sistema, el tren de tratamiento, ahora sí hablaremos largo y tendido de lo que son los aspectos técnicos para el reciclaje de aguas grises en edificaciones, ¿no? Tal vez yo sé cómo armar una planta de aguas grises, pero ahora no sé cómo meterla a mi edificio, ¿no? La idea es poder ver esto en el proyecto para que no haya pues ningún problema, ningún obstáculo durante la ejecución, ¿no? Lo mejor siempre es hacerlo durante la etapa de ejecución del proyecto, que sea un proyecto integral, ¿no? Para justamente tener todos estos factores bien detallados y analizados al momento de la ejecución. Entonces, ¿qué queremos lograr para que puedan entenderlo de mucha mejor manera? Acá, por ejemplo, tenemos un esquema, ¿no? De una edificación y cómo es que están diseñados o cómo es que se debería estar diseñado un sistema de distribución y reciclaje de aguas grises, ¿no? Como les mencioné, las aguas grises provenientes pues de duchas y lavados, ¿no? Acá duchas y lavados, van a ingresar a un sistema de tratamiento, el cual se va a encargar de eliminar, remover la carga contaminante, luego a un sistema de recepción, de almacenamiento de agua residual, de agua residual tratada, perdón, y esto luego va a ser distribuido para, por ejemplo, lo que es riego, limpieza de pavimentos, ¿no? O tal vez recirculado a los tanques de los inodoros, ¿no? Para que pueda ser utilizado en el tanque de los inodoros, y esto también me supone, pues, una disminución en mi consumo de agua. Es bastante importante este tema, ya que la idea también que se tiene de economía circular es poder reducir el consumo del recurso que es el agua. No es un recurso tan preciado y tan caro que al final muchas veces no sabemos cómo poder recircularlo, reciclarlo. Entonces, algunos aspectos técnicos que vamos a ver son los parámetros de diseño para la planta de tratamiento, el cálculo de la demanda y generación de aguas grises, luego vamos a explicar un poco más a detalle, conexiones de tuberías, instalaciones sanitarias y red de distribución, todo esto mencionado lo que son justamente las redes de distribución de las aguas grises, el mantenimiento y control, muy importante. Recordemos que una planta de tratamiento al final es una integración de equipos electromecánicos, tanques, filtros, ¿no? Que necesitan mantenimiento, por lo tanto vamos a hablar de eso. Y algunos problemas típicos que son importantes mencionar al momento de instalar una planta de aguas grises, ¿no? Lo primero para ponerlo en contexto es la normativa española, ¿no? Como mencionó William en la introducción, acá en Perú no existe una normativa específica a las aguas grises, sin embargo, en el país, en España, sí existe una normativa que podemos usar como referencia justamente para tal vez llegar a esos estándares y colocarlos tal vez como referencia al momento del proyecto, ¿no? Algo importante también es mencionar que, por ejemplo, para yo acceder al bono verde, yo solamente necesito cumplir, bueno, me refiero al tema de aguas residuales, necesito cumplir con los LMP de aguas residuales, ¿no? Hay otros factores, pero referente al componente fluentes, se debe cumplir con eso, ¿no? Entonces, para hablar de los parámetros de diseño, que son los necesarios e importantes al momento
al momento de analizar y diseñar la planta de tratamiento de aguas grises, tenemos que la contaminación al final es lo que va a definir cuál va a ser los parámetros de diseño, ¿no? Entonces, como expliqué en un primer comienzo, el agua gris puede contener jabones, champús, dentríficos, crema de afeitar, son todos estos componentes que utilizamos pues para la higiene y aseo personal, ¿no? Pero también puede contener pues cosméticos, aceites corporales, restos de tierra, ¿no? Por el tema de la higiene, ¿no? Que pueden al final llegar a la red de aguas grises y pueden aumentar estos parámetros, ¿no? Los parámetros más importantes para analizar son, por ejemplo, los sólidos de suspensión, ¿no? La cantidad de sólidos que tiene el agua, la turbidez, qué tan clara es, DBO, referido a lo que es la materia orgánica, coliformes y E. coli, ¿no? Que es la carga microbiológica, y el nitrógeno general, que es muy importante en el momento de diseñar cualquier tema de sistema, ya que esto me puede producir amonio u otro tipo de contaminantes que pueden interferir, ¿no? En esta tabla pueden ver algunos valores básicos, ¿no? Para poder determinar y diseñar para poder determinar y diseñar los parámetros de diseño. Sin embargo, siempre recomendamos, e importante es, si es que ya se tiene el proyecto ejecutado y ya se tiene una red de aguas grises, es hacer una caracterización, ¿no? Tomar una pequeña muestra y analizarla, ¿no? Pero en caso no se puede hacer porque el proyecto está en ejecución y la planta se va a instalar antes de que inicie, entonces se pueden utilizar estos valores, siempre teniendo en cuenta de utilizar valores un poco más altos de lo normal, para poder estar cubiertos en caso pues hayan picos de cargas o algo que pueda aumentar justamente el flujo de mis aguas grises, ¿no? Lo siguiente es el cálculo de generación-consumo, ¿no? Primero vamos a hablar del consumo. El consumo básicamente es el agua gris ya tratada que yo voy a utilizar en ciertas actividades en las que puedo utilizar justamente esa agua tratada, ¿no? Como pueden ser las recargas de inodoro, riego de jardines, baldeo de pavimentos o lavado, ¿no? En tema de lavado sí es importante mencionar que tal vez no vamos a seguir siempre la referencia en cuanto a la normativa, porque bueno, al final depende mucho también de qué tipo de lavado se haga, pero en general podemos usarlo para esas acciones. Creo que una de las más utilizadas es el tema de reuso en inodoros, ya que el inodoro es uno de los que más consume agua en una edificación, entonces reutilizarlo y disminuir ese consumo de agua va a significar también un ahorro económico bastante considerable, ¿no? Entonces, ustedes pueden elegirlo dependiendo de cuál sea cuál sea la demanda de actividades que tengan, ¿no? Y ahí hay una pequeña demanda estimada en cuanto a cuántos litros se utilizan, ¿no? Para esas actividades. Lo siguiente es el cálculo de generación, ¿no? Cuánta agua gris va a generar mi edificación, mi edificio, mi condominio, mi vivienda. Y esto puede variar según justamente el tipo de edificación, ¿no? Por ejemplo, para viviendas y para hoteles estamos hablando de que hay un mínimo de 50. Sin embargo, en los hoteles por lo general se utiliza más agua, en los complejos deportivos se utiliza menos, ¿no? Esto va a depender mucho de qué sea. Por ejemplo, conjuntos habitacionales de edificios con varios departamentos van a utilizar más o menos dependiendo de si las personas se encuentran en su departamento o no, ¿no? O si están afuera, trabajan o se quedan en casa. Todo esto puede hacer que varíe y es justamente lo que vamos a ver acá, ya que hay una cierta variación en la generación de aguas grises a lo largo del día, ¿no? Acá como podemos ver. Y hay un tema, ¿no? Como les expliqué, hay un punto que es la generación de aguas grises, o sea, cuánto es lo que genera mi edificación, y el consumo, cuánto necesito tratar para mis actividades. Entonces, pueden haber horas del día, ¿no? Pueden haber horas del día donde mi generación de agua gris supera la demanda que yo necesito. Por lo tanto, yo puedo almacenarla, puedo tenerla ahí, para que al momento de que mi demanda sea mayor, porque acá yo realizo cierta actividad, yo ya he acumulado cierta cantidad de agua gris que puedo utilizar justamente para compensar esa falta pues de generación de agua gris, ¿no? Es algo interesante poder justamente ver estas variaciones, ¿no? Es menester de cada proyectista, puedes verlo al momento de la ejecución del proyecto. Y acá lo importante es justamente eso, ¿no? El almacenamiento de aguas grises para garantizar un suministro pues constante de agua tratada. Luego vamos a hablar ahora de conexiones y tuberías. Esto es muy importante mencionar, ya que las tuberías de aguas grises, como ya habrán notado, deben estar separadas de otras líneas, como son las aguas negras, aguas de comedor, que tienen alta cantidad de grasas, aceites y materia orgánica que pueden interferir y pueden, pues, por así decirlo, tener una contaminación cruzada con mis aguas grises, ¿no? La idea es que estén separadas porque la planta de tratamiento de aguas grises, como su nombre lo dice, solo va a aceptar aguas grises.
Entonces, algunas consideraciones, siempre les digo, sigan a la normativa, ¿no? Pero algunas consideraciones importantes que se deben tener es que, por ejemplo, los sistemas de ventilación, desagüe y purga deben tener alguna forma de atrapar, pues, suciedad, gases, insectos, para que no accedan al interior de la planta de tratamiento, ¿no? La idea es que justamente no llegue ningún rastro, pues, de material extraño que pueda interferir con el tratamiento, ¿no? Y lo siguiente es que, por ejemplo, muchas veces las plantas de tratamiento de aguas grises están cerca a las instalaciones de calderos o hornos, ¿no? Donde tienen propias líneas de agua caliente o líneas, pues, de gas a altas temperaturas. Entonces, la idea es poder separar estas líneas porque si se calienta el agua, ¿no? Interfiere justamente en el tratamiento, ¿no? Hay un límite en cuanto a la temperatura que pueden tener las aguas residuales en general para poder ser tratadas, entonces la idea pues es que no se caliente lo suficiente, ¿no? Y lo siguiente es el tema de la señalización, ¿no? Esto parece pues algo absurdo, pero en verdad, la verdad no es tan absurdo como pensamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de, por ejemplo, hacer un trabajo, si viene un contratista, un operario a querer hacer alguna instalación o alguna modificación en las líneas de agua, es importante señalar cuáles son las líneas de aguas grises para que se respete esto, ¿no? Como les digo, no se puede juntar las aguas grises con las aguas negras si es que se tiene una planta de tratamiento como estas, porque interferiría pues en el tratamiento y eso reduciría pues lo que mi generación de aguas tratadas para al final esas actividades, ¿no? En cuanto a las instalaciones sanitarias que deben haber en las plantas de tratamiento, en las edificaciones, es muy importante siempre contar con lo que es un sumidero para descarga libre, ¿no? O lo que llamamos pues un tanque de rebose. En algún momento voy a tener alguna generación de aguas grises mucho mayor a mi capacidad de tratamiento, ¿no? O tal vez voy a tener un pico muy alto donde mucha gente utilizó pues sus servicios domésticos, ya sean lavaderos, duchas. Entonces, tal vez ese pico rebosa, ¿no? Repasa mi capacidad de almacenamiento de aguas grises. Entonces yo lo que puedo hacer básicamente es hacer una conexión, por ejemplo, una tubería en T o un sumidero, ¿no? El cual se encargue de recepcionar ese exceso de aguas grises para que mi sistema no rebose y pueda seguir caminando tranquilamente, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden ver un esquema bastante simplificado, pero simple de entender, donde cuando en el depósito pues, hay un exceso, ¿no? Por ejemplo, acá con un grupo de bombeo, también puede ser, dependiendo del diseño del red de tuberías, llega a una red de alcantarillado con descarga libre, ¿no? Para que se vaya simplemente y pueda ser evacuado. Lo siguiente es el tema de la distribución, ¿no? Bastante importante porque hay periodos de poco uso de aguas grises, ¿no? Donde tal vez, como vimos en la variación de la demanda, tal vez no estoy realizando ninguna actividad, no estoy regando, no estoy lavando, no estoy haciendo nada. Entonces voy a tener agua gris que está acumulada ahí. Entonces la idea es yo diseñar un sistema de distribución el cual pueda hacer recircular eso hasta que lo necesite, ¿no? Siempre es importante ver la posibilidad de realizar esta canalización en la distribución con retorno al último depósito del sistema para garantizar la correcta calidad de agua, ¿no? Es un poco la idea que se tiene en este caso. Y ahora pasamos a lo que es mantenimiento y control. Esto es bastante importante, lo voy a exponer en 4 puntos. El primer punto es la puesta en marcha, donde básicamente esto se realiza pues capacitando, se realiza pues operando y controlando el sistema, ¿no? La puesta en marcha tal vez es el último paso luego de la instalación de la planta de tratamiento, sin embargo, podría decirse que es uno de los más importantes, ya que ahí se va a ver realmente el funcionamiento de mi planta de tratamiento, ¿no? Ahí voy a poder observar si es que hay algún fallo, algún problema y poder solucionarlo, ¿no? Darle solución en ese momento para que luego en un futuro ya no persista, ¿no? La idea también es que siempre se esté capacitando al operador de la planta, siempre se esté revisando, verificando que todo esté correctamente en correcto funcionamiento. Lo siguiente es la operación estándar, ¿no? La operación de los equipos de tratamiento de aguas grises durante un servicio normal incluyen acciones necesarias para mantenerlos en buenas condiciones, ¿no? Como todo operador, tal vez si hay algún operador acá sabrá, es importante siempre estar revisando los equipos que trabajen en condiciones normales, ¿no? Que no estén, por ejemplo, que las bombas no estén trabajando a sobrepresión,
que los filtros no se encuentren aconglomerados y también trabajen a sobrepresión, ¿no? Que no haya pues picos que puedan afectar al tratamiento, ¿no? Entonces son estas cosas que yo debo estar revisando durante la operación estándar y tal vez anotando alguna incidencia o algo que pueda pues pasar en un futuro, ¿no? En lo que son las acciones de mantenimiento, siempre es importante en cuanto a cuáles son las frecuencias de las acciones que yo debo tomar. La idea es poder realizarlas con una frecuencia adecuada, periódica. Esto evita pues fallos, pérdida en cuanto a prestaciones, mal funcionamiento de los equipos y algunas de esas actividades pueden ser, por ejemplo, la verificación de las etapas de tratamiento, ¿no? Ver que los filtros estén funcionando, ver que los sistemas de dosificación de químicos estén funcionando, ¿no? La sustitución de piezas en los equipos, ¿no? Ver si los equipos ya necesitan pues un mantenimiento, si los equipos necesitan el cambio de alguna pieza, algún rodaje, la verificación y limpieza de los tanques, ¿no? Si los tanques están sucios, el agua que llegue ahí pues, se va a ensuciar mucho más. Y si es el agua el tanque de agua tratada, mucho peor inclusive. Entonces, es importante, pues, es importante verificar justamente que estos tanques siempre estén limpios. Eso se puede realizar por lo general con frecuencias semanales, ¿no? Para ver que esté todo correcto. La limpieza de depósitos de acumulación, al igual que la anterior, la limpieza y desinfección de los componentes que lo requieran. Esto sí es importante hacerlo tal vez con una frecuencia mensual, ¿no? Ya que por lo general eso sí requiere pues que el operador esté revisando punto por punto y la comprobación y calibración de elementos de control. Muchas de estas plantas de aguas grises para ser controladas, por ejemplo, tienen, como lo explicamos en la parte de desinfección, sensores de pH, ¿no? Sensores de cloro libre, que me indican justamente que el sistema de tratamiento, las unidades de tratamiento estén funcionando correctamente, ¿no? Es mi forma de verificación. Entonces siempre pues todo debe estar calibrado y controlado. Ahora, ¿qué pasa si esos sensores, por ejemplo, me indican pues algunos parámetros, pero yo necesito una mejor forma de verificar que todo esté funcionando? Se realizan bajo el control de parámetros, ¿no? Para garantizar justamente el correcto funcionamiento de la instalación y la seguridad de que el agua esté bien tratada, es necesario hacer pues análisis diarios inclusive de parámetros in situ para justamente verificar que todo esté funcionando bien y en caso no, se tomen pues acciones para corregir esto, ¿no? Algunos de estos parámetros, por ejemplo, son la turbidez, una frecuencia quincenal. Por ejemplo, este cuadro, por ejemplo, es para una aplicación de cisternas de inodoros, ¿no? Para reuso en inodoros y para riego de jardines, ¿no? Esos son algunos equipos que se utilizan para verificación de tratamientos. Entonces, acá tenemos 4 parámetros que son turbidez, E. coli, ¿no? Cloro residual y lo que es pH, ¿no? Estos me van a indicar básicamente cuál es el nivel, el grado de tratamiento que tiene mi plan de tratamiento y si en caso no cumpliera pues con los parámetros, como les dije, tendría que revisar que alguna unidad tal vez no esté funcionando o algún equipo esté defectuoso, ¿no? Es importante justamente para mantener y verificar el correcto funcionamiento y el control de la planta. Esto en verdad no solamente en plantas de agua grises, sino en cualquier tipo de planta de tratamiento, siempre es importante la verificación de parámetros diarios. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de los problemas típicos, ¿no? De los problemas típicos que pueden haber en temas de aguas grises, que en general, como pueden ver, son dos que son muy complementarios, ¿no? Olores desagradables y olores irritantes. Primero, con olores desagradables, estamos hablando de que en caso de redistribución y en periodos de baja ocupación, por ejemplo, que la gente se vaya que las personas, los residentes, se vayan de vacaciones o no estén en su casa por algunos días, ¿no? Hace que pues el agua se quede ahí, ¿no? Almacenada. Entonces, esto pues como el agua almacenada, agua estancada, sabemos que siempre genera mal olor, puede llegar a atravesar, ¿no? Y el otro son los olores irritantes, ¿no? Por lo general, como nosotros utilizamos químicos al momento del tratamiento, es importante siempre verificar que estos químicos pues no tengan algún tipo pues de olor irritante. Por ejemplo, el cloro, ¿no? Cuando se añade mucho cloro puede generar este olor pues a cloro como de piscina que al final pues puede hacer lagrimear y puede también irritar la nariz. Entonces las soluciones recomendadas siempre son, por ejemplo, olores desagradables, que se coloquen pues estas pastillitas de cloro, desinfectante o pinesol, ¿no? En los inodoros,
justamente cuando están en estos periodos pues, de que no están en su residencia, para evitar que el agua se estanque y pues cuando se realiza el vaciado de los inodoros, se tenga pues esto ya un poco más desinfectado, ¿no? Y nos ayude también al tema del tratamiento. Y en el tema de los olores irritantes, como les dije, por ejemplo, el cloro, ¿no? Es un ejemplo, pero también, por ejemplo, el antihumante o coagulantes que son ácidos. Es importante controlar bien la dosificación, porque si yo mantengo una dosificación óptima, una dosificación adecuada, no voy a tener estos problemas, ¿no? Pero si, por ejemplo, el operador se le pasó o está llegando pues agua limpia y le estoy echando un químico que no le está sirviendo, sino más bien lo estoy contaminando, entonces pueden haber estos problemas. Así que yo lo que debo hacer siempre es regular la dosificación para que sea la óptima y no ocasione ningún problema, ninguna incomodidad a los vecinos. Bueno, eso ha sido todo con respecto a la presentación. A cualquier consulta o duda, gustoso de responderla. Renzo, muchísimas gracias por una espectacular, muy completa presentación. William, también muchísimas gracias por la intro. Tenemos varias preguntas que nos han estado llegando a lo largo de la presentación. Vamos a responderlas. Y recuerden, los que tienen más consultas, de seguir haciéndolas, llegar por el chatbox y nosotros las leemos y hacemos que nuestros expositores las respondan. Bueno, la primera pregunta que tenemos, a ver, acá está. Nos preguntan cuál es la dosificación de sulfato férrico por litro para la separación de partículas. Es una pregunta interesante porque la verdad, bueno, gracias por la pregunta en primer lugar. Es una pregunta interesante porque no es que exista pues una dosificación estándar, ¿no? Por lo general nosotros en Flowen realizamos lo que son las denominadas pruebas de jarras, donde es ahí donde identificamos, analizamos en base a las muestras y calculamos cuál va a ser la dosis óptima para el tratamiento y la coagulación del agua residual, ¿no? En este caso del agua gris. En caso del sulfato férrico, bueno, es un coagulante que es bastante común, bastante usado, pero siempre va a depender mucho de las pruebas y no necesariamente pues con sulfato férrico, sino también con policloruro de aluminio, cloruro férrico, ¿no? Sulfato de aluminio. Entonces, siempre recomendamos pues lo que es una prueba inicial para justamente identificar. Si te doy un número al azar, pues correría el riesgo de que tal vez tu dosis sea menor y estés gastando más químico de lo que necesitas, ¿no? Entonces creo que es una buena forma de estar bastante seguro. Claro, muchas gracias, Renzo. Perdón, William. ¿me escuchas? Sí, por supuesto. Sí, quería complementar lo que decía Renzo respecto, que es totalmente válido, pero si quieres un número aproximado de un proyecto en específico, ojo, que eso no quiere decir que en todos los proyectos va a ser lo mismo, pero en uno de esos proyectos, por ejemplo, estábamos dosificando no sulfato férrico, sino sulfato de aluminio en más o menos 40 ppm, ¿no? 40 ppm, para que te hagas una idea. William, exactamente, esa es la siguiente pregunta. Qué bueno que lo mencionas. Nos preguntan por qué normalmente eligen sulfato férrico versus sulfato de aluminio. O en qué, bueno, acá complemento yo con la pregunta, ¿no? ¿En qué situación elegirían cada uno de ellos? Bueno, se puede, a decir verdad, cualquiera de los coagulantes va a funcionar muy bien, ¿no? Cualquiera va a funcionar muy bien. Porque todos son coagulantes y tienen un buen desempeño para este tipo de aguas. Ahora, todo va por el tema de los costos. Vamos a dar unos puntos críticos. Por ejemplo, yo quiero tener un lodo con bajo contenido de metales, puedo usar un coagulante orgánico, básicamente no tóxico, que no contenga metales, y este coagulante orgánico me va a funcionar muy bien. Sin embargo, el costo es más elevado, ¿no? Estamos hablando, pues, de que puede costar de 5 veces a 10 veces más que el sulfato férrico. O sea, a nivel de economía, pues, todo lo orgánico sabemos que cuesta mucho más, ¿no? Que lo común. Entonces, pero va a funcionar. Ahora, el sulfato férrico, no lo usamos mucho el sulfato férrico porque tiende a bajarte el pH, entonces acidifica el agua, y en algunos casos se tiene que agregar, pues, a un neutralizante, ¿no? Para poder regular el pH. Entonces, eso complica más el proyecto porque agregar
un neutralizante, son controlados los neutralizantes, como la soda cáustica, la cal o otro tipo de bases son controlados, entonces preferimos un coagulante que no modifique el pH, ¿no? En este caso, los que son en base de aluminio tienen un muy buen desempeño para esto y no te modifican tanto. Muchas gracias, William. Tengo una segunda pregunta, bueno, tercera pregunta, perdón. Nos preguntan si hay una cantidad mínima de agua la cual se debe tener para poder proceder a tener tratamientos de aguas, o si es, se puede tener plantas con todo tamaño o toda cantidad de agua. Es una excelente pregunta, la verdad. Es una excelente pregunta. Miren, vamos a analizarlo desde el punto de vista económico. Mientras más pequeña sea la planta de tratamiento, o sea, en volumen hablo 1 metro cúbico por día, 2 metros cúbicos por día, 5 metros cúbicos por día, el retorno de inversión en ahorro del agua es bastante lejano, porque recupero muy poca agua, ¿no? O sea, recuperar 3 metros cúbicos o 2 metros cúbicos de agua al día, pues en costos no significa nada, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. Ahora, dentro, por ejemplo, del bono verde, de bono de vivienda verde, ¿no? Entonces, existe todo un tema porque casi todos estos proyectos siempre tratan de reutilizar la mínima cantidad de agua para áreas verdes, ¿no? Entonces, normalmente estos proyectos siempre llegan con caudales mucho menores a 5 metros cúbicos por día. Entonces, son proyectos bastante pequeños, donde la tasa de retorno de inversión es bastante lejana. Ahora, mientras más caudales se realicen, por ejemplo, hay proyectos con inmobiliarias bastante grandes que hemos realizado, donde se están utilizando pues 30, 40, 50 metros cúbicos de agua por día, porque no solo se reusa para el riego, porque son pocas áreas verdes, sino que también se reutiliza en los inodoros, entonces ahí el consumo es mayor. Y aquí pues la tasa de retorno sí es bastante interesante, ¿no? Nosotros podemos generar, pues mira, el agua potable en Lima está llegando casi a costar alrededor de 10 soles por metro cúbico, ¿no? Más o menos. Todo eso depende del consumo, ¿no? Pero más o menos alrededor de 10 soles por metro cúbico. Mientras el tratamiento yo lo puedo realizar, pues, por 2 soles por metro cúbico, puedo, pues, generar un ahorro económico bastante interesante, ¿no? Y entre más metros cúbicos haya de que recupere el día, pues, mucho más interesante el proyecto. Pero al final yo puedo hacer plantas, pues, desde 1 metro cúbico de agua por día para adelante, pero todo tiene que ver con el retorno de inversión. Lo ideal, lo que nosotros recomendaríamos para poder realizar dentro de estos proyectos es poder utilizar el 100% de las aguas grises, ¿no? Que se generan en una edificación. Porque no tiene sentido, he visto proyectos en los cuales solo quieren reutilizar una parte de las aguas grises, solo 1 metro cúbico y lo demás lo siguen tirando. Entonces, pues por tema de ahorros dentro de las instalaciones o porque solo quieren cumplir lo mínimo que les exige el bono verde, no debería ser así, ¿no? Deberían utilizar el 100% de las aguas grises o hasta el 100% de las aguas residuales, ¿no? O sea, utilizar tanto las aguas negras, las aguas de las cocinas, los lavaderos, de las duchas, utilizar el 100% de las aguas porque ahí es más caudal, más retorno y el impacto es mucho, mucho mayor, ¿no? Para poder ser utilizado. Sin embargo, como no es un requisito pues todavía legal, entonces no lo aplican, ¿no? Solo son casos muy puntuales en los cuales se aplica esto. Muchas gracias, William, por esa explicación tan detallada. Definitivamente, ¿no? Quizás necesitamos que se desarrolle toda una normativa, todo un marco regulatorio que haga que no solo que sea obligatorio, ¿no? Pero que realmente ponga en vitrina lo importante, lo beneficioso, lo verdaderamente necesario que es en sus sistemas y cuáles son los verdaderos beneficios, ¿no? Vivimos en un país donde lamentablemente el agua es, entre comillas, barata, y eso hace que muchas veces el análisis de retorno de inversión no sea tan favorable hacia ese tipo de innovaciones, ¿no? Pero definitivamente mirando a lo largo plazo, una economía cero carbono, muy alineado a lo que presentaba Juanita también, este es el tipo de soluciones que debemos empezar a ver cada vez más en nuestros proyectos, ¿no? Tengo otra pregunta. Y esta es una pregunta también sobre los filtros, nuevamente sobre los sulfatos. Nos preguntan si alguna vez han tenido algún tipo de problemas con los sulfatos. Y puntualmente les hablan sobre los detergentes. Esta es una persona que trabajó un proyecto en el cual evaluó el tema de aguas residuales provenientes de lavadora y el mayor parámetro que no pudieron bajar fueron los sulfatos. ¿Cómo hacen ustedes para bajar el sulfato en los tratamientos? Uy, William, estás en mute.
Sí, estoy silenciado. Bueno, Renzo, no sé si tú quieres y te complemento, Renzo. No, no, dale tú. Ahí estás que... Mira, el tema de los sulfatos es bastante interesante. El agua potable de por sí trae sulfatos, ¿no? Normalmente trae, pues, en 100, entre 100 y 200 miligramos por litro, el agua potable. Es parte de lo que consumimos nosotros también, lo que tomamos. Eh, Sin embargo, no debería haber un incremento sustancial dentro de los sulfatos en un agua residual doméstica. A menos que yo esté usando un ácido sulfúrico o algún componente que tenga una gran cantidad de sulfatos. Los detergentes tienen una mínima cantidad de sulfatos, no tendrían por qué elevar esta cantidad de sulfatos, inclusive las lavadoras o otros componentes, ¿no? No debería habría que revisar bien hasta cuánto se está elevando, porque no debería elevarse. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, segundo, el tema de la eliminación de sulfatos es un tema bastante complicado, ¿ya? Bastante complicado, que hace muchos años también se vio en el tema de minería, se vio en el tema de los valores máximos admisibles, de descargas al alcantarillado también, y la norma se flexibilizó para ambos casos, ¿no? Tanto para minería como para las descargas al alcantarillado. Se subieron hasta 1000 miligramos por litro, porque bajar los sulfatos es bastante complicado, muy complicado y bastante costoso. Los sistemas de aguas grises, de los que existen en el mercado, todas las tecnologías que existen, ninguno se enfoca en bajar sulfatos, ¿no? Porque o sea, las aguas grises no tienen un aportante considerable de sulfatos. Entonces, habría que revisar tu caso en específico para ver qué es lo que está pasando. Y si fuera un agua de tipo industrial, por ejemplo, donde sí hay residuos de sulfatos, ahí sí tenemos otro tipo de técnicas, ¿no? Pero ya son tecnologías distintas a las de aguas grises para poder eliminarlos. Muchísimas gracias, William. Bueno, hablamos hace un minuto sobre el tema de la regulación, el tema de la falta de las mismas, pero ya que no tenemos una norma per se para este tipo de tecnologías, ¿utilizan alguna norma, alguna referencia internacional ustedes para trabajar? Sí, Sí, Renzo, mejor. efectivamente, lo mostramos en la presentación. Es el Real Decreto de España 1620-2007, donde nos dan algunos parámetros y algunos valores que podemos utilizar de referencia para el tratamiento de aguas grises, ¿no? Pueden revisar si quieren la norma completa. Hay también más asociaciones según el tipo de agua gris, proveniente de dónde es, y bueno, lo tienen ahí para revisarlo. Es el Real Decreto 1620-2007, ¿no? Es el que utilizamos de referencia. Muchísimas gracias, Renzo. Y les recuerdo a todos que este webinar va a ser grabado, lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, así que van a poder volver a ver la presentación, específicamente esta y todas las diapositivas con información muy valiosa que quizás no hayan podido ver acá. Tenemos una siguiente pregunta y nos dicen si es posible realizar un tratamiento biológico con presencia de detergentes. Por ejemplo, el caso puntual de una lavandería industrial. Ya, es muy interesante la pregunta porque estamos hablando ya de lavandería industrial, ¿no? Es diferente a una lavandería doméstica netamente por los químicos o los detergentes que se pueden utilizar, ¿no? Estos pueden elevar bastante lo que son la DQO, bastante lo que es la DBO, y al final pues se tienen algunos restos pues de componentes que generan mucha espuma. Entonces, el tema con esto es que tal vez sí se puede utilizar un tema biológico, pero hasta cierto punto, porque justamente el hecho de tener desinfectantes, detergentes en la composición del agua residual puede hacer que mis bacterias no tengan tanta eficiencia y por lo tanto yo tengo que añadir nutrientes, tengo que añadir antiespumante y tengo que aumentar el volumen de mi reactor porque si se me generan muchas espumas, esto al final va a hacer que todo pues sobresalga, ¿no? Entonces, es importante considerar esto al momento de diseñar un sistema de tratamiento para lavanderías industriales. Es muy diferente a las aguas grises. Se podría decir que ya es un tipo de agua residual industrial proveniente de lavanderías industriales. Entonces, hay que hacer esa separación justamente por la magnitud del sector. Sí, complementando lo que comentaba Renzo, nosotros justo estamos viendo un proyecto bueno, con dos lavanderías ya industriales, una semi-industrial y una industrial, ¿no? Una lavandería que abastece a diversos hoteles acá en Miraflores, también una en Cajamarca y una acá en Porlurín. Y hay algo interesante, porque el tema de las lavanderías, como dijo Renzo, los componentes que se usan, la mayoría de detergentes, nosotros tenemos tres tipos. Los
aniónicos, los catiónicos y los no iónicos. Los que son considerados detergentes biodegradables, entre comillas, porque es un término que pongo mucho en cuestión, la verdad, qué cosa es biodegradable y cómo le dan la certificación de eso, no es tan biodegradable como se dice, ¿no? Entonces, los aniónicos son los que son más propensos a poder ser tratados. Sin embargo, los catiónicos son más difíciles de poder ser degradados por medios biológicos, son más complejos, por el tipo de cadena de composición química que tienen. Ahora, estos detergentes biodegradables, entre comillas, ¿no? Que sí pueden ser tratados por medios biológicos, también son de difícil degradación, pero con ciertas consideraciones técnicas se pueden limpiar. Por ejemplo, como mencionó Renzo, y como está en la pantalla, el tema de los nutrientes. El agua de lavandería no tiene nitrógeno ni fósforo, que es fundamental para el crecimiento de cualquier tipo de vida. Así como las plantas necesitan NPK, los bacterias también necesitan NPK para producirse y degradar estos detergentes. Entonces necesitamos agregar nutrientes, es un costo. El tema de la espuma, como también lo mencionó Renzo, es importante controlarlas porque los biológicos usan gran cantidad de aire, de aireación, para poder alimentar a los microorganismos, y estos, pues, al final esta aireación va a generar gran cantidad de espuma, como ven en la foto, ¿no? Esto justo es un sistema de tratamiento de aguas con alto contenido de detergentes, y esa espuma se controla, ¿no? Parece una fiesta de espuma, ahora que estamos en verano, ¿no? Entonces, esto de acá se controla con antiespumantes y al final también te genera otro costo adicional de operación de la planta. Y también, pues, la planta hay que diseñarla correctamente porque no es un agua gris, un agua de lavandería no es un agua gris, como lo mencionó Renzo, tampoco es un agua residual doméstica, sino es un agua, ¿qué podría decirse que es un agua industrial con ciertas consideraciones técnicas que hay que manejar por la baja biodiversidad que tiene, ¿no? Básicamente eso para poder, pero sí podría ser, controlando todo esto, sí podría limpiarse. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y nos preguntan si hay algún tiempo máximo de almacenamiento de los afluentes sin tratamiento. Sé que es algo que lo mencionaron en la presentación, pero si quizás pudieran volver a mencionarlo y llevarnos a esa diapositiva. Sí, bueno, la idea en general con respecto al tema del almacenamiento de los efluentes es que no te genere malos olores, ¿no? Porque agua estancada, si sea tratada, sin tratar, te va a generar mal olor porque es agua estancada, como conocemos. Entonces, el tiempo máximo siempre recomendable para almacenar agua residual o tratada es de máximo un día, ¿no? Antes de que se genere malos olores. Tal vez con el agua residual, si es que tiene mucha carga, debe ser menor a un día, e inclusive, pues, en verdad no se debería almacenar tanto tiempo, ¿no? Debería tratarse lo más rápido posible, pero en caso no se pueda, por algún tema, algún fallo, máximo un día. Excelente, muchísimas gracias, Renzo. Nos preguntan cuál es el beneficio económico que genera la implementación de este sistema de reciclaje de aguas grises en el caso que se implemente, por ejemplo, en un hotel. Claro, mira, como mencionó William al comienzo, ¿no? De una pregunta anterior, mucho va a depender del tema perdón, del volumen de tratamiento del sistema de aguas grises, ¿no? Mientras más agua yo trate, mayor va a ser mi recuperación económica porque más agua voy a tener disponible para reutilizar y justamente eso va a reducir mi consumo de agua. Entonces, la idea, como siempre, es no solamente en hoteles, sino también en residencias, condominios, edificaciones, es poder tratar el 100% de las aguas residuales, lo cual va a hacer que yo recupere mucho más rápido la inversión inicial de la planta y pueda tener este ahorro económico a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la última aplicación que tuvimos, que fue pues en un centro de convenciones, en un edificio exclusivo ahí en San Isidro, de una universidad, básicamente ellos están utilizando lo que es del 50 al 70% de sus aguas aguas grises y están teniendo pues un ahorro económico bastante considerable, ¿no? Entonces, siempre es bueno ver estos números e intentar maximizar la cantidad de agua residual tratada que pueda generar. Perfecto. Quería complementar también, Renzo. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto para reciclaje de aguas dentro de un car wash, ¿ya? Pero un car wash industrial, porque lavaban miles de carros por día, ¿no? Entonces, y aquí fue un proyecto de cerca de 30, 40 metros cúbicos de agua por día. 30, 40 metros cúbicos de agua por día.
a ellos les costaba el agua, porque compraban agua en cisternas, alrededor de 12 soles por metro cúbico, y el costo del tratamiento, pues, era de 3 soles por metro cúbico. Entonces estaban ahorrando, literalmente, 9 soles por cada metro cúbico de agua. Si nosotros multiplicamos 9 soles por 40 cubos al día, estamos hablando de 360 soles al día de ahorro. Y que si esto lo multiplicamos por todo el año, estamos hablando pues de más de 100.000 soles de ahorro al año, ¿no? Entonces, esto en un año yo podría solventar, recuperar la inversión en mi planta de reciclaje de aguas de lavado de autos, ¿no? Para poner un caso. En la zona de esta zona del Caribe, ¿no? Muchos hoteles en Caribe, con los que han viajado pues por el Caribe, por México también, por Cancún, muchos de estos hoteles cuentan con sistemas de reciclaje de aguas grises, ¿no? Y como son hoteles bastante grandes, como aforos bastante grandes, pues recirculan caudales de 50, 100 metros cúbicos de agua gris por día. Entonces, el retorno de inversión es bastante elevado ahí, porque yo puedo estar generando ahorros de $2 por metro cúbico de agua, por un caudal de 100 metros cúbicos. Imagínense, al día estoy pues ahorrando $200 por día, y por la cantidad de días, esto un año o 2 años pues se solventa, ¿no? Entonces, estos proyectos son bastante interesantes cuanto mayor sea el caudal de agua gris que se va a tratar. Por eso que le decía, si queremos hacer más viables estos proyectos, no solo separemos las aguas grises, sino que tratemos todas las aguas combinadas, y estas se pueden recircular con un tratamiento adecuado, sin ningún problema, pues nuevamente a los inodoros o al río Parque Jardina. Se está haciendo en muchas partes del mundo. Inclusive en Perú hay centros comerciales que están apostando por esto, unos clientes que estamos asesorando para esto, que están recuperando prácticamente todo el agua, las aguas generadas, las aguas negras, por así decirlo, no solo agua gris, las aguas negras, se recuperan y se regeneran y nuevamente se usan como agua potable, ¿no? Esto se está haciendo ya en Perú. Inclusive minas que están recuperando las aguas de mina para poder generar agua potable nuevamente. Son contados, proyectos contados, pero esperamos pues que con este tipo de eventos y con la ayuda pues de Francesca también y de Flowen podamos hacer más proyectos de este tipo viables, ¿no? En todo el Perú. Ese es el objetivo. Encantado, William. De hecho, nuestro objetivo como GBCP es que este tipo de tecnología sea cada vez más frecuente en todas las edificaciones de nuestro país y, bueno, de la región en realidad, ¿no? Porque veo que tenemos algunos invitados participantes del día de hoy fuera de nuestro país, así que bienvenidos y gracias por conectarse también. Solo como una aclaración, acabo de compartir el link corregido de nuestro canal de YouTube. Hubo un pequeño error en el link anterior, una pequeña letra, pero ya está actualizado para que puedan entrar a ver este y otros webinars. Y seguimos con las preguntas, que han entrado varias. Nos hacen una pregunta sobre edificaciones existentes y nos preguntan si hay alguna particularidad que se necesite tomar en cuenta distinto a un edificio en construcción cuando hablamos de incorporar este tipo de sistemas para un edificio existente. ¿Podría repetir la pregunta? No la entendí. Sí, Sí, básicamente el usuario, el participante nos pregunta qué tipo de consideraciones se tendrían que tener si es que se desea incorporar un sistema de estos en un edificio que ya existe versus uno que empieza desde cero, ¿no? ¿Es posible? No, si es que se puede, ¿qué se tendría que básicamente hacer? Aparte de contactarlos a ustedes. Lo primero es que nos contacten a nosotros. claro, una llamada no hace mal, ¿no? Bueno, mira, hemos analizado este tipo de casos también, ¿no? Este tipo de casos porque ya construcciones que ya están hechas y se quiere hacer esto. Tenemos que verlo de dos puntos de vista, como yo siempre digo a todos los que están interesados en nuestros proyectos. ¿Lo está viendo desde un punto de vista financiero o de un punto de vista ambiental y de sostenibilidad, ¿no? La idea es, pues, verlo de dos puntos de vista, pero a veces los empresarios lo ven de otra forma, ¿no? Entonces, les pregunto esto porque, dependiendo del punto de vista financiero, como ya lo dije, si el caudal es muy bajo, no van a poder ver un retorno de inversión al poder reciclar el agua. No lo van a poder porque probablemente tengan que romper redes, tengan que cambiar inodoros, tengan que cambiar sistema de reciclaje, romper las mayólicas y un montón de baños y todo, ¿no? Entonces, eleva el costo, no solo el costo de la planta, sino es el costo de la implementación de todas las redes sanitarias.
Entonces se incrementa el proyecto y se hace más lejano el retorno de inversión. En muchos casos, pues, puede superar los 10 o los 15 años, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista de sostenibilidad, de rentabilidad ambiental, bueno, obviamente son viables todos los proyectos, ¿no? Porque estamos ayudando a ser sostenibles y ayudando al medio ambiente. Entonces, en este caso, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Habría que ver cada caso en específico, cómo se manejaría, dependiendo. Hay que tener, sí, los planos sanitarios actualizados para poder ver cómo se va a hacer la redistribución de este agua. Hay que tener en cuenta qué voy a hacer con el agua tratada, cuánta demanda voy a tener para los inodoros, para el riego, o si voy a vender el agua, porque el agua tratada también se puede comercializar. En España comercializan el agua tratada, ¿no? Tiene un costo. O sea, si yo genero agua y la trato, luego la puedo vender más cara. Y es un negocio bastante rentable. Entonces, se comercializa el agua. Bueno, aquí todavía recién estamos empezando, en algún punto lo está haciendo el Estado directamente, ¿no? El Estado, y algunas iniciativas privadas, pero es un negocio rentable. Yo siempre digo, en el caso de que asesoramos nosotros a una empresa hace muchos años, una empresa muy reconocida también que produce ciertas bebidas que muchos consumimos, trata su agua y parte de su agua tratada se la vende a la empresa del costado. Se la vende, entonces solventa parte de la operación y mantenimiento de su sistema de tratamiento. Y es una tendencia en todo el mundo. Entonces, habría que analizar cada caso por específico, pero sí hay que ver el tema del plano sanitario, el volumen de agua que se está generando, hay que tener los planos, pues, de todas las áreas, la ubicación de los baños, hay que actualizar todo esto, hay que hacer un análisis financiero para ver cuánto va a costar el proyecto, dónde voy a romper, cómo va a paralizar, cuánto tiempo va a paralizar el proyecto cuando haga esos cambios, ¿no? de instalación, qué tan grande es, voy a tratar solo las aguas grises, desagües grasos, voy a tratar las aguas residuales en su totalidad, varias consideraciones técnicas y la ubicación del proyecto, ¿no? La ubicación para que no se generen malos olores, para que haya facilidad en la extracción de los lodos, para que haya un buen sistema de reciclaje de aguas grises, no hay inundaciones en los sótanos y varias cosas más que hay que considerar, ¿no? Eso básicamente. Muchas gracias, William Lanzo. Algunas preguntas más. Nos preguntan si habría algún inconveniente si coloco la dosificación de cloro antes del filtro de carbono. Sí, de hecho, bueno, parte de el tema de, como les expliqué, del cloro es que depende mucho de dos cosas, ¿no? Depende de la dosificación, cuánto cloro le estoy echando, y aparte también va a depender del cloro residual que quiero dejar, ¿no? Acá, por ejemplo, la normativa nos dice que de 0,5 a 1 ppm de cloro residual es suficiente, ¿no? Para evitar la proliferación. Entonces, si yo en este caso, pues, coloco la dosificación de cloro antes del filtro de carbón, el filtro de carbón se lo va a absorber, ¿no? Porque sí se lo puede llevar. Entonces, saldría pues sin cloro y tendría problemas después, ¿no? Por eso que por lo general, lo que son temas de desinfección siempre se colocan después, ¿no? Que ya es como lo último ya para, pues, dejar el agua tratada lista y suficiente para poder ser utilizada. Gracias, Renzo. ¿Se podría utilizar agua tratada para la elaboración de concreto? Claro, claro que sí, claro que sí. Mira, el agua tratada se puede realizar para múltiples usos si está bien limpia, ¿no? O sea, se puede utilizar. Por ejemplo, un caso bastante interesante en minería, por ejemplo, es Cerro Verde, una de las minas más grandes del mundo, que tenemos acá en Arequipa, reutiliza para sus procesos mineros, ¿no? Para procesos concentrados de minerales, reutiliza el agua tratada que proviene de gran parte de la ciudad de Arequipa. La limpia y luego la reutiliza en los procesos. Y así hay empresas que utilizan el agua tratada para lavados, para procesos industriales, para preparación de aditivos y un sinfín de aplicaciones, ¿no? Lo que hay que ver acá simplemente es qué tipo de agua tienes. Hay que poner el tratamiento adecuado para poder limpiarla lo más posible y sobre eso poder ser reutilizada, ¿no? En la preparación de cualquier componente o de concreto que tú necesites. Disculpen, estaba con el micrófono apagado. Y una pregunta, ¿no hay problemas con los sulfatos con esta agua, específicamente con este uso para concreto? Sí, porque nuevamente como lo respondí al inicio, las aguas grises no tienen un alto contenido de sulfato, ¿no? Porque proviene del agua potable. O sea, si tú preparas concreto con agua potable, pues literalmente el agua gris tiene una concentración muy similar al agua potable en concreto.
dentro de los aportantes que nosotros tenemos en la ducha, en los jabones, en las manos, no hay un aportante considerable de sulfatos en el agua, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, si el agua potable tiene 200 miligramos por litro de sulfatos, el agua gris va a tener 200, 220, máximo 250 ppm, ¿no? O sea, si lo puedes preparar con agua potable, lo puedes preparar también con agua tratada. Ahora, otra cosa es prepararlo con agua tratada proveniente de una industria o de agua municipal, donde sí podrían haber más aportantes, ¿no? O otro tipo de agua que podría así aportar, que vendría desde la fuente ya con alto contenido de sulfatos. Esa es otra cosa. Básicamente eso, Francisca. Está silenciada, creo. Disculpen, estaba silenciado. Les decía que muchísimas gracias por esas respuestas y que varias de las otras preguntas que quizás no he leído es porque se han ido absorbiendo a lo largo de la presentación con algunas de sus respuestas. Nos hacen una pregunta que me parece interesante y es si se puede trabajar este tipo de aguas tratadas para bebidas para animales o para este tipo de actividades similares, ¿no? Me imagino fines de uso animal. Bueno, básicamente acá en lo que es acá en lo que es Perú, sí hay una normativa referencial, que es el ECA categoría 3, que sí habla de lo que es bebían animales, ¿no? Si bien el ECA se aplica a lo que son cuerpos de agua superficial, al momento de colocar o de implementar lo que es el instrumento de gestión, sí se debería pues colocar cuál es la norma de referencia, ¿no? Ahora, la verdad va a depender también mucho de cuál es el sistema o cuál es el régimen de alimentación del animal, ¿no? Como las aguas grises en general son pues aguas de baja carga contaminante, o sea que al final luego el tratamiento pues se reduce bastante la carga contaminante y se tiene pues un agua tratada de muy buena calidad, sí se podría utilizar, pero siempre es bueno pues tener esta norma de referencia, ¿no? Igual todo va a depender, como dijo William, pues de la aplicación, del uso y de cuáles son los parámetros específicos que debería pues eliminar al momento de reutilizar el agua, ¿no? Creo que para este caso el tema más importante y crítico son los parámetros microbiológicos, ¿no? Son parámetros que tal vez puedan afectar a los animales, entonces habría que tener especial cuidado al momento de la desinfección. Muchísimas gracias, Francia. Una última pregunta que nos acaba de entrar y ya con esto cerramos la ronda de preguntas que está buenísima. Nos preguntan si el agua que se utiliza para la cocina en el servicio el agua del servicio, disculpe, también podría unificarse con el sistema de tratamiento de aguas grises de la edificación. Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, hicimos mención en que se debería separar lo que es el agua de comedores, ¿no? El agua de comedores del agua gris, porque en el agua de comedor hay un alto contenido de aceites, grasas y materia orgánica también, ¿no? Sólidos que pueden aumentar ya muchísimo más la carga contaminante de las aguas grises, y lo que necesitaría pues serían procesos un poco ya más establecidos a eliminar la materia orgánica proveniente de aguas de comedores, que son muy diferentes pues a las aguas grises, ¿no? Entonces, si yo estoy solamente tratando aguas grises, sí debería separar la línea de comedor de la línea de aguas grises, ¿no? Justamente por este alto contenido de aceites, grasas y materia orgánica. Excelente, muchísimas gracias, Francia. Bueno, con esto damos por finalizada la ronda de preguntas y casi el webinar del día de hoy. Si es que sus preguntas no han sido absueltas, es porque quizás ya fueron absueltas durante la presentación o les hemos respondido en esta última ronda de preguntas. Quería aprovechar y robarles un par de minutos muy rápidamente a todos los participantes para anunciarles en los próximos webinars que tenemos en las siguientes semanas. Uno sobre iluminación sostenible la próxima semana de la mano de EPI Perú y Sonepar, así como también los cursos de preparación para el examen Lead Green Associate y Edge Expert. Para ambos, todos los miembros de GSP tienen un cupo gratuito, así que no olviden escribirnos para reservar su cupo y para participar. Y para los que aún no son miembros de GSP, muy aparte de hacerse miembros, por supuesto, recuerden que la preventa es solo hasta el día de mañana.
Así que esperamos verlos en el taller Edge, nuestro curso Lead Green Associate y la próxima semana en nuestro webinar sobre criterios básicos para un diseño de iluminación sostenible. Nuevamente quisiera aprovechar y agradecer a nuestros expositores del día de hoy. William Renzo, espectacular presentación, muy completa. Muchísimas gracias por toda la paciencia y todo lo que han compartido con nosotros en la ronda de preguntas. Esperemos esta sea una de muchas más presentaciones que hagamos juntos. Quizás en la próxima podamos presentar algunos casos de éxito y demás. Esperamos también pronto poder hacer visitas técnicas. Nosotros estamos listos para cuando ustedes estén listos. Nada, quisiera dar un último mensaje de despedida, William Renzo. Nada, la verdad también agradecerle a GBC por el espacio, ¿no? Por la organización. La verdad nosotros gustosos de hacer todos los webinars que podamos para seguir compartiendo conocimiento. Y la verdad esperemos que todos los invitados y todos los participantes hayan podido quedarse con algo de conocimiento acá en temas de aguas grises. Igual tienen nuestros contactos y cualquier consulta, cualquier duda, nosotros gustosos de absolverla. Sí, y bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Pueden seguirnos por redes sociales. Ahí tenemos muchas publicaciones y mucha actividad donde compartimos diversos tips, así como los de ahora, diversas experiencias. Pueden encontrarnos como Flowen, o también pueden encontrarnos pues como Doctor Agua, página personal en la cual pues pueden encontrarnos por Facebook, por LinkedIn o por Instagram, donde compartimos muchísimo contenido que les va a interesar sobre aguas grises, aguas residuales y reciclo de agua, ¿no? Básicamente eso, y bueno, muchísimas gracias a GBC y a todos por la asistencia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Luego.